Bienvenidos a un nuevo video de Programando Ideas. El día de hoy es el turno de hacer una introducción a Azure Functions. Azure Functions es el nombre que Microsoft le dio a la implementación del modelo de ejecución sin servidor conocido como Serverless. Para más detalle, le recomiendo que miren el video ¿Qué es Serverless?, publicado en este mismo canal. Al costado verán el enlace que es bit.ly/sls1. A continuación, vemos dos imágenes que nos dan una noción de la arquitectura de Azure Functions. En la primera, vemos una vista general de la arquitectura donde podemos ver que se desencadenan eventos originados por fuentes llamadas triggers que producen que nuestra función, o sea, nuestro código, se ejecute y haga la tarea que programamos. Dicha función puede estar enlazada a un recurso de entrada in o de salida out mediante un binding. Los eventos son catalogados por tipos y pueden provenir de una petición HTTP, de un temporizador, de Azure Cosmos DB, de Azure Blob Storage o una cola de mensajes de Azure. Azure Function usa un componente denominado controlador de escala que es el encargado de administrar los recursos de hardware cuando ejecutamos nuestras funciones. Este componente, además de administrar los recursos de hardware, creará las instancias necesarias de nuestras funciones. Al día de la fecha, contamos con dos versiones de Azure Function, las del tipo 1.x y 2.x. La versión 1.x admite solo desarrollo y hosteo en el portal de Azure o en equipos Windows. En cambio, la versión 2.x funciona con .NET Core, o sea que es multiplataforma. Cuando creamos un proyecto de tipo Azure Function en Visual Studio, nos preguntará qué versión queremos seleccionar. También podemos ver la tabla donde nos muestra qué lenguajes de programación soportan de acuerdo a la versión. Como decíamos anteriormente, los lenguajes soportados son muy variados. Tenemos C#, JavaScript, F#, Java, PowerShell, Python, TypeScript. Los lenguajes de tipo Batch y PHP vemos que en la versión 2X ya no están disponibles, lo que nos sugiere que ya no serán soportados. El código de función, o function code en inglés, es el concepto primario de Azure Function. Una función contiene dos partes principales: el código en alguno de los lenguajes mencionados anteriormente y un archivo de configuración llamado function.json. Para lenguajes compilados, este archivo es generado automáticamente a partir de anotaciones dentro del mismo código. Para los lenguajes de tipo scripting, este archivo debe ser hecho manualmente y adjuntado con la función. Luego veremos un ejemplo de esto. La aplicación de función o function app en inglés es el contexto donde se ejecuta nuestra función. El mismo está compuesto por una o más funciones y los archivos de configuración respectivos. Todas las funciones en este contexto comparten el mismo plan de precios, el mismo método de implementación, o sea, el lenguaje de programación, y la misma versión del runtime. Una function app es una forma de organizar y administrar las funciones de manera colectiva. Más abajo podemos ver un ejemplo de una estructura de directorios típica de una function app. Dos conceptos muy importantes en Azure Function son los triggers y los bindings. Un trigger o desencadenador es lo que provoca que una función comience la ejecución de nuestro código. Un enlace o binding es la forma de conectar un recurso a nuestra función. Un recurso puede ser de entrada, de salida o ambos. Los datos de enlace, si son de entrada, se proporcionarán a la función como parámetro. A continuación, vemos los tipos de triggers disponibles y una breve descripción de cada uno. Posteriormente estaremos haciendo videos con algún ejemplo sobre los triggers. Aquí vemos los tipos de enlaces o binding que tenemos y en qué versión son soportados y de qué tipo pueden ser, si son de tipo triggers, desencadenador, de entrada o de salida. A la derecha tenemos un ejemplo de un archivo function.json con un trigger de tipo llamado QTrigger y un binding de tipo table. Esto significa que cuando llegue un nuevo mensaje a la cola de Azure Queue Storage, se disparará nuestra función y la salida de la misma será escribir en una tabla de Azure Table Storage. Aquí podemos ver un ejemplo de una función implementada en C#.
Dicha función tiene las anotaciones respectivas donde indica el tipo de trigger, por lo tanto esta función no necesitará el archivo function.json, ya que el mismo será generado automáticamente con las anotaciones. Aquí vemos un ejemplo de una función en el lenguaje de scripting de C#. Este tipo de script se guarda en un archivo con extensión CSX. Además, este tipo de archivos, al no tener anotaciones, necesita del archivo de configuración function.json. Aquí vemos el mismo ejemplo implementado en JavaScript. Para finalizar con este recorrido introductorio de Azure Function, vemos un ejemplo de un sistema hipotético en Azure y qué parte estaría cubriendo Azure Function. En este caso, vemos que cuando el usuario envía un pedido, este cae en una cola de mensajes y eso dispara un trigger que ejecuta nuestra función. Luego, la función procesa el pedido y hace el pago del mismo para finalmente registrarlo en SQL. Y así llegamos al final de este video de Azure Function. Próximamente estaremos presentando más videos con ejemplos sobre los diferentes triggers y bindings. Si te gustó, no olvides darle al like y suscribirte al canal. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades. Nos vemos pronto y que tengas un excelente día.